Hola, soy Miguel, profesor de filosofía. Estoy realizando este vídeo para dar respuesta a las preguntas 5 a 8 del cuestionario para la clase del 24 de febrero. He pensado que esta sería una buena solución para avanzar algo más en nuestras clases, dado que durante esta semana nos hemos visto privados de la clase del lunes. Voy a ir al grano. Este tema que es abordado por estas preguntas da para mucho. Tocaría algunas cuestiones de lo que se conoce como filosofía de la mente, pero comprendo que puede resultar complicado si no se tiene una cierta formación filosófica, así que voy a intentar explicarlo, pero sin entrar en profundidades. Lo primero, para comprender estas preguntas. Como he dicho en otras ocasiones, aunque estas 8 preguntas están incluidas dentro de un mismo cuestionario, tratan temas diferentes, mientras que las preguntas 1 a 4 tratarían temas de antropología o teoría de la cultura. La pregunta 5 a 8 sería un tema diferente, como acabo de mencionar. Sería el tema de filosofía de la mente. Bien, todas estas 4 preguntas intentan dar respuesta a lo que se conoce como el problema mente-cuerpo o, más concretamente, el problema mente-cerebro. ¿Qué sería el problema mente-cerebro? Sería la cuestión. Si para una persona normal, ¿no?, que sigue lo que se conoce como psicología folk, que sería como las ideas que tenemos sobre psicología sin haber estudiado psicología, ¿no? Pues bien, esta persona sin formación concreta o específica en psicología o filosofía de la mente o psiquiatría puede apreciar que hay dos tipos de entidades diferentes. Por un lado, la mente, y la mente sería pues el conjunto de capacidades cognitivas como el pensamiento, la conciencia, la memoria, el conjunto de nuestras ideas, sentimientos, etcétera. Eso sería la mente. Después, por otro lado, tendríamos, o todo el mundo vería, que si de repente abrimos la cabeza de una persona, vemos que dentro hay un cerebro. Y la cuestión ¿es lo mismo la mente, ese conjunto de capacidades como hemos dicho antes, que lo tenemos aquí, ese conjunto de capacidades cognitivas de percepción, pensamiento, conciencia, memoria, imaginación? Al fin y al cabo, lo que somos sería igual que lo que ves cuando abres la cabeza de alguien y ves el cerebro. ¿Sería lo mismo cerebro que mente? Esa es la pregunta. Pues bien, estas cinco preguntas son 4, perdón. Estas 4 preguntas serían diversos intentos filosóficos de dar respuesta a la cuestión de si son lo mismo o no. Entonces, respecto a las 5, que sería la primera, la hemos puesto como ejemplo de postura filosófica que considera que son dos entidades diferentes, mente y cerebro. Podría reconocer, a diferencia a lo mejor de otras versiones más antiguas del dualismo, como la que tenemos, por ejemplo, aquí, el dualismo espiritualista. Esta versión un poco más moderna, el dualismo mentalista. Pues bien, reconocería el dualismo mentalista que, primero, antes que nada, cerebro y mente son dos entidades diferentes que componen al ser humano. Eso para empezar. Repito, dos entidades diferentes que componen al ser humano. Pero la cuestión sería cómo, y ese sería el problema o la pregunta filosófica, cómo pueden interactuar entre sí dos entidades que son sustancialmente diferentes.
Obviamente el dualismo mentalista, a diferencia del anterior, sí reconoce que la mente en principio tendría su origen en la actividad del cerebro, o lo que es lo mismo, si no hubiese cerebro no habría mente. Esto es algo que ya, por ejemplo, otras versiones del dualismo anterior no aceptarían, porque, por ejemplo, en todas las teorías y creencias religiosas, el alma puede vivir sin el cuerpo. Pero esta, que es una versión algo más moderna, reconocería que la mente tiene su origen en la actividad del cerebro. Pero, aunque esto ocurra, su forma de funcionamiento sería diferente a la del cerebro. Mientras que el cerebro estaría sometido a las leyes, a las mismas leyes que las de la materia, es decir, sería algo objetivo, observable, causal, espacio-temporal y cuantitativo, los fenómenos mentales estarían sometidos a leyes completamente diferentes, serían subjetivos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una idea, puedo reservármela y no tener que compartirla con otros. Está, entre muchas comillas, dentro de mi cabeza, o que serían realmente dentro de mi mente, ¿no? Sería relacionada con la anterior, inobservable. No hay ninguna especie de indicio externo que pueda hacernos ver que una persona tiene una idea u otra, una creencia u otra, un sentimiento u otro, necesariamente puede manifestar externamente una diferencia con gestos faciales, etcétera, pero no necesariamente. Una persona podría estar completamente alegre o enfadada y mostrar la misma cara de póker. Sería inobservable. Intencional, que quiere decir que sometidos a una misma causa, imaginemos, dos personas sometidas a un mismo estímulo, como puede ser una muy mala noticia. Pues dado que el ser humano es libre, tiene una libre voluntad, uno se lo puede tomar de buena manera y el otro de mala. Esto en la materia en principio no pasa, ¿no? Al fin y al cabo, el profesor de química, cuando está hablando de una reacción química, nos dice, bueno, si unimos este elemento al otro, se produce tal reacción. Pero si este elemento está de mal humor, se produce otra. Eso no sucede. Pero en el ser humano sí, eso es lo que hace que las humanidades tengan tantas dificultades para constituirse en ciencia, ¿no? Porque hay una parte intencional que no está sometida a la ley de la causa y el efecto. Bien, por último, son temporales. Al fin y al cabo, nuestros sentimientos, ideas, etcétera, se dan en el tiempo, pero no se sabe dónde se dan. Se sabe cuándo, pero no dónde. Y cualitativos, por último, que sería que no se pueden medir en función de cantidades. Tú puedes decir que estás más alegre o menos, pero no cuánto de alegre estás o cuánto crees cierta cosa. Tienes cierta intuición, pero no llegas a poder precisar cantidades. Bueno, estas 5 características lo harían completamente diferentes a los fenómenos físicos cerebrales. Y respondiendo de nuevo a la pregunta ¿a qué problema filosófico se enfrenta? El problema filosófico principal sería si mente y cerebro son dos entidades completamente independientes y diferentes. Repito, si mente y cerebro son dos entidades completamente independientes y diferentes, ¿cómo es posible que una pueda influir en la otra o que una pueda interactuar con la otra? Porque recordemos que yo ahora mismo tengo la intención de subir el brazo derecho y lo subo. Y al fin y al cabo, el brazo derecho estaría hecho de materia y lo que habría dado lugar a ese movimiento sería mi idea mental. Al fin y al cabo, de esto no hay leyes científicas, por lo menos físicas, que puedan explicar cómo una materia se mueve por ideas mentales. Eso no es algo que explique la física. Entonces esto es un gran problema, porque al fin y al cabo nuestras ciencias más seguras serían la matemática, la física, la química, y si estas ciencias no explican esto, al menos así en primera instancia, pues entonces estamos moviéndonos en el vacío. Repito, para no enrollarme más, ¿a qué problema filosófico se enfrenta? Pues el problema principal sería cómo pueden interactuar o cómo puede influir la mente en el cerebro, que es materia, y el cerebro en la mente,
si son dos entidades completamente diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Pero poner que lo hemos dicho, ¿no? Una está regida por estos tipos de principios y los fenómenos mentales por estos. Vamos a la siguiente. ¿Qué es el monismo materialista? ¿Qué problema filosófico se enfrenta? Bien, si para la pregunta 5 se consideraba que había un problema filosófico porque mente y cerebro eran diferentes y no se sabía cómo interactuaban, pues los monismos lo que hacen es eliminar el problema diciendo que una de estas dos entidades no existe realmente. Y en el caso concreto del monismo materialista, su posición de entrada es que realmente, en última instancia, lo que no existe sería la mente. La posición principal del dualismo mentalista sería decir que todo lo que nosotros vemos como actividad mental sería, en último término, el conjunto de procesos físico-químicos, lo tenéis aquí, el conjunto de procesos físico-químicos y neurofisiológicos. Claro, y uno puede plantearse cómo va a ser posible esto. Al fin y al cabo, en nuestra vida cotidiana hablamos sobre procesos mentales, sobre que yo tengo tal idea, tal creencia, recuerdo tal cosa que me sucedió, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que de repente estas personas vayan a decir que la mente no existe, ¿no? Pues bien, ante esta pregunta, lo que tenemos que considerar es que para este, este monismo significaría que solo creen que hay una sustancia, pues todas estas palabras, todos estos términos que utilizamos para explicar cómo funciona nuestra mente, serían en último término parte de lo que se conoce como la psicología popular. Es decir, los seres humanos hablamos de nosotros mismos apelando a creencias, deseos, propósitos, experiencias, etc. Pero esto en último término no sería real, ¿no? Igual que nosotros podemos hablar de agua o de temperatura y el agua realmente sería una composición química de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Y todo lo que nosotros digamos del agua que no se ajuste a esta definición química en el fondo no existiría. De la misma manera que en la historia de la ciencia se hablaron de conceptos que no existían, como por ejemplo el flogisto o la esfera de las estrellas fijas, es decir, se intentaba explicar la realidad utilizando conceptos que después se vieron que eran falsos. Pues de la misma manera, nosotros estamos en un estadio intermedio que no conocemos bien. Utilizamos, digamos, conceptos que cuando avancemos más nos daremos cuenta que en último término no existen o no sirven o no son los más adecuados. Lo único que existiría si tuviésemos una teoría científica lo suficientemente potente sería, como hemos dicho antes, el conjunto de procesos físico-químicos y neurofisiológicos. Digamos que hablar del resto de cosas sería una especie de ficción. En fin, podría explicar más sobre esto, pero no quiero liarlo más. A la pregunta, ¿a qué problemas filosóficos se enfrenta el monismo materialista? Pues bien, el problema principal es algo que ciertos intelectuales y estudiosos de la filosofía de la mente llaman como los qualia. Lo escribo aquí, ¿no? Los qualia. ¿Qué serían los qualia? Pues como recurrimos a Wikipedia, los qualia
serían las cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Por ejemplo, la propiedad de lo rojo, la propiedad de lo doloroso, etc. La cuestión como también lo dice aquí, es que estas cualidades subjetivas que experimentamos tendrían una realidad por sí misma que de ninguna manera se podría explicar solo apelando al funcionamiento del cerebro. Y algunos creen que la existencia de los qualia sería una refutación del monismo materialista en sí mismo. Y sé que esto tampoco quiero explicarlo todavía más, porque para explicarlo más tengo que apelar a otras nociones que también resultan complicadas. Esto poquito a poco, pues quien se interese por estos temas irá comprendiéndolos algo más. Entonces, repito, ¿qué es el monismo materialista? Es pensar que si tuviésemos una teoría científica lo suficientemente potente, todos los conceptos con los que hablamos de la mente se terminarían reduciendo al conjunto de procesos físico-químicos y neurofisiológicos que componen el cerebro, ¿no? Es decir, al conjunto a lo que sucede dentro del cerebro humano. ¿Y cuál es el problema filosófico de esta posición? Pues que no logra integrar de ninguna manera la existencia de los qualia. ¿Y qué serían los qualia? Como dice aquí, las cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Dice este artículo de Thomas Nagel, ¿no? Lo tenemos aquí en Wikipedia. Al margen de cómo varía la forma, el hecho de que un organismo tenga experiencia consciente significa básicamente que hay algo que es cómo es ser ese organismo. Sería como la percepción o las cualidades que uno experimenta ante ciertas propiedades de la materia. Eso sería algo propio, individual. Aquí tenemos las características, ¿no? Inefable, no puede ser comunicado, intrínseco. Al fin y al cabo es, si yo estoy viendo una manzana roja, cada uno tiene una percepción de esa rojez diferente y que de ninguna manera podría comunicar a otra persona. Yo realmente no sé si tú ves el rojo de la misma manera que yo. Sería imposible saberlo. Pues bien, ¿esto cómo se puede reducir? Esa, digamos, experiencia inefable, intrínseca, privada, aprehensible, etcétera, ¿cómo se podría explicar por el funcionamiento del cerebro? Si es algo así que tiene es un tipo de sensación propia. Resumiendo, versión fácil. A la pregunta ¿a qué problemas filosóficos se enfrenta el monismo materialista? Sería al problema de la existencia de los qualia. Versión fácil, ¿no? Al problema, repito, de la existencia de los qualia. Vamos a la 7. ¿Qué es el monismo emergentista? También tenemos esto aquí. Bien, el emergentismo sería pensar, voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, sería pensar que como resultado del funcionamiento del cerebro, repito, como resultado del funcionamiento del cerebro, emergería, es decir, resultaría, se produciría, se segregaría de ese funcionamiento del cerebro un tipo de realidad que sería la mente, que una vez que ha sido creado, la forma de funcionamiento que tiene, las propiedades de las que se constituye, no podrían explicarse solo apelando
repito, solo apelando a las propiedades del cerebro que las creó. Es decir, repito, intento decirlo de una manera más fácil. Cuando un cerebro se pone en funcionamiento, produciría o haría emerger un tipo de entidad que en su funcionamiento sería básicamente diferente de la entidad, el cerebro, que la produjo o que la hizo aparecer. Como dice aquí, las propiedades resultantes son las propiedades biológicas y neurológicas que poseen por separado los componentes del sistema, es decir, las neuronas, las redes neuronales y las áreas cerebrales. Esto sería el comienzo, ¿no? Y a partir de aquí empiezan a aparecer propiedades por el funcionamiento del cerebro, que serían las psicológicas y cognitivas, que solo posee el sistema cuando funciona conjuntamente como un todo. Y la cuestión es que cuando se producen esta serie de propiedades emergentes, van más allá y forman una nueva realidad, diferente, que no se puede reducir a las del cerebro por sí solo. Respecto a los problemas filosóficos que plantea el emergentismo, lo primero que hay que decir es que el emergentismo sería un tipo de posición dentro de la filosofía de la mente muy criticada porque la ven como una teoría oscura. Y la ven oscura porque no consiguen explicar de una manera detallada cómo sería posible este emerger de la mente a partir del cerebro y sobre todo porque considerar a la mente como una entidad con leyes propias no reductibles a las de la materia o no reducibles a las de la materia la hace una teoría anticientífica. No se podría explicar con nuestras ciencias más depuradas, que sería la física, la química. Entonces, problema filosófico a lo que se plantea el emergentismo. Podemos reducirlo a dos. Primer problema filosófico, ¿cuál sería? No explica de forma detallada cómo se produce este proceso de emerger la mente a partir del cerebro. Y segundo, sería una teoría anticientífica. Porque, ¿cómo se explica el funcionamiento de la mente? Si ahora resulta que a pesar de haber surgido del cerebro, tiene leyes y propiedades diferentes. ¿Qué ciencia aplicaría esto? Que no la tenemos. Pues por eso se considera anticientífica. Por último, para no enrollarme más, intento no superar los 30 minutos. ¿Qué es el funcionalismo computacional? ¿A qué problemas filosóficos se enfrenta? Bien. Esta posición filosófica, la del funcionalismo computacional, apareció con el surgimiento de la teoría computacional, ¿no? De todo este tema del surgimiento de los ordenadores, la teoría computacional a mediados del siglo XX. Y algunos
pensadores vieron una similitud entre, por un lado, hardware y software, o lo que es las propiedades de un ordenador física, es decir, su disco duro, su placa base, su procesador, etcétera, con el software, es decir, los programas con los que utilizamos un ordenador, vio ahí una analogía con cómo funciona nuestra mente, ¿no? Digamos que nuestro cerebro sería parecido a la base física del ordenador, lo que está dentro de la torre del ordenador o del portátil, como he dicho antes, la placa base con sus componentes, su procesador, su tarjeta gráfica, su disco duro, su memoria RAM, etcétera. Eso nos permite utilizar programas de ordenador. Pues de la misma manera, nuestro cerebro haría el papel de la base física del hardware, de la base física del ordenador, y nuestra mente sería el papel de los programas, del software, ¿no?, que le instalamos al ordenador desde el sistema operativo a cada uno de los programas que tendríamos. Ese es el planteamiento base del funcionalismo computacional. Esa analogía entre cerebro igual a hardware. Vamos a ponerlo aquí para cerebro similar a hardware, mente similar a software. Bien, a partir de aquí, vamos a explicar un poco más esto. Una característica que aunque hace que esta posición sea monista, la acerca bastante el dualismo, sería que al fin y al cabo, de la misma manera que un programa de ordenador podría funcionar en un ordenador diferente, de la misma manera que, por ejemplo, el plano de una silla o de una mesa, el diseño, digamos, de una mesa, es independiente de cómo se realiza materialmente, es decir, tú tienes un plano, un diseño de una silla y esta silla podría ser de madera, de hierro, etcétera. Pues de la misma manera, esto abre la puerta a que nuestra mente pudiese ser plasmada o pudiese funcionar en bases materiales diferentes, es decir, como si fuese una especie de, como si pudiésemos volcar en una especie de disco duro nuestra mente, ¿no?, como pasa en algunas películas de ciencia ficción. Pues ese tipo de acciones presupondrían que esta teoría del funcionalismo computacional sería correcta. Vamos a ver algunas críticas al funcionalismo computacional. La primera crítica. El funcionalismo computacional sería una especie de dualismo extremo encubierto o disfrazado. Y recordemos que el dualismo no le gusta a los científicos porque lo consideran anticientífico en el fondo. Esa sería la primera crítica. En el fondo, el funcionalismo computacional sería una especie de dualismo extremo. ¿Por qué un dualismo extremo? Pues porque nuestra mente podría funcionar en cerebros diferentes, por decirlo así, igual que el programa de Microsoft Word puede funcionar en ordenadores diferentes. Segunda crítica. También esta teoría supondría negar la existencia, vamos a escribirlo aquí, esta teoría también niega la existencia de los qualia. ¿Por qué? Hay varias críticas, tanto de autores como, por ejemplo, Putnam o Searle,
Estos autores dicen o sostienen que aunque pudiésemos programar a un robot o a un ordenador para que físicamente hiciera externamente lo mismo que un ser humano, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí está diciendo que la mente es independiente de la base material sobre la que funciona. Y sería posible pues que una mente humana funcionase en bases diferentes. Esto también abre la puerta a que la reproducción del funcionamiento de una mente humana pudiese ser conseguida a través de un ordenador, por ejemplo. Entonces, la segunda crítica fuerte que se le hace es que aunque pudiésemos programar a un ordenador o a un robot para que externamente hiciese exactamente lo mismo que un ser humano, en realidad, en último término, no sentiría nada y carecería de operaciones vitales sentientes y personales. Por decirlo más básicamente o más simplemente, esta segunda crítica sería, aunque pudiésemos hacer que una base material diferente al cerebro, como podría ser un robot o un ordenador, la programásemos como si fuese una mente humana, según estos autores, simplificando mucho, especialmente Searle, lo que haría sería simular externamente el comportamiento, pero en el interior no sentiría nada, no sentiría lo mismo. Ahí viene la palabra sentiente de sentir, no sentiría lo mismo que un ser humano, sería una especie de imitación externa, ¿no? Y esto es como si fuera, para que nos entendamos, como igual que un loro puede aprender palabras de un ser humano, pero no comprende su significado, pues en el caso de este robot sería exactamente lo mismo, ¿no? Esto también lo explica Searle diciendo que estas máquinas tendrían una intencionalidad derivada, no intrínseca. Estuvimos hablando respecto a la pregunta 5, que la mente tendría como propiedades, una de ellas al menos, ser, a ver si encuentro lo de las propiedades aquí, ¿no? Sería ser intencional, ¿no? Tendría una libre voluntad. Pues bien, lo que dice Searle sobre este tema es: una máquina nunca podría tener una voluntad propia, sino solo la voluntad derivada de la persona que lo diseñó, la intencionalidad o la intención derivada de la persona que lo diseñó. Mientras que el ser humano sí tiene una intencionalidad propia, no derivado de otro. Y no me quiero enrollar mucho más, repito entonces las dos críticas. La primera crítica sería, en forma fácil, la primera crítica sería que en el fondo el funcionalismo computacional sería una especie de forma extrema de dualismo, lo cual es anticientífico. Y la segunda, que afirmar la independencia de la mente respecto al cerebro abre la puerta a que nuestra mente pueda ser representada en otras bases materiales, pero estas otras bases materiales, como podría ser un robot u ordenador, etcétera, en el fondo emularían o simularían el comportamiento de una mente, pero realmente no sentirían nada, sería una pura imitación. Repito, no sentirían nada, sería una pura imitación. No quiero alargar más este vídeo, muchas gracias por haberme escuchado, nos vemos en la próxima clase. Saludos.